¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo los está tratando el frío, muchachos? Bastante frío, ¿no? Buenas tardes, buenas tardes. Ya estamos ya a nada de celebrar. Bueno, ya estamos en el mes patrio en realidad, ¿no? Ya estamos celebrando las fiestas patrias. Tenemos que hacer mérito, ¿no? Tenemos que hacer breve homenaje. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va a todos? Espero que se encuentren bien. La fe es lo más lindo de la vida. La fe, Buenas tardes. el de arriba es lo más lindo de Mañana la estamos vida. conmemorando Allá una fecha más de nuestro aniversario. En este caso, ya entramos al bicentenario, ¿no? 200 años. Resulta impresionante saber todos los acontecimientos que no solamente ahora, ¿no? Sino que desde hace muchos años han sucedido en nuestro país. Desde que fuimos invadidos por los españoles, de cómo pues personajes como Tupac Amaru, Micaela Bastías, Francisco Bolognesi, Andrés Avelino Cáceres, bueno, eh, defendieron pues, ¿no? De cierta forma y a su manera, pues nuestro territorio es un gran valor, ¿no? E inclusive, pues, ¿no? Ahora con esto en la etapa política en la que vivimos hoy día, pues de repente pues no surgirán combates, guerras, ¿no? Pero de cierto modo pues hay personajes que desde un perfil muy bajo pues están tratando de apoyar, ¿no? Y participar. Hay de todo, ¿no? Antiguamente no había corrupción, ¿no? No era muy llamativa la corrupción como es ahora. En todos los países surge eso. Pero bueno, siempre hay que rescatar los momentos bonitos, las etapas gloriosas que se pueden presentar en el país, ¿no? A ver, por ahí me dicen, profe, me voy a tatuar a la Padula
en mi brazo. Está bien, está bien, está bien. Claro, está bien. Solo espero que cuando le va a llamar el mal a la Paula, pues no hagan todo lo contrario, ¿no? Apoyemos en las buenas y en las malas, que tenemos equipo, ¿no? Profe, me voy a tatuar una chela en honor a Cristian Cueva, dice. Bueno, ya, son gustos, ¿no? Está bien, ya depende de cada uno, yo no me meto ya en esas cosas. Bien, son sus hombros, son sus piernas, es su cuerpo, ustedes eligen. Bien, jóvenes, buenas tardes ante todo nuevamente. Ya entramos entonces al ciclo repaso. En el ciclo repaso, pues, primero lo que vamos a ver es algunos temas que no hemos tocado durante el ciclo de 16 semanas, como por ejemplo virus, ¿no? Puedes ver, ahí está virus, y virus no lo hemos llevado. Entonces voy a explicar el tema de virus. Terminando el tema de virus y SIDA, vamos a empezar con las 30 preguntas. Así, por ejemplo, hasta llegar a los temas que ya hemos llevado. Por ejemplo, la semana 2 también vamos a hablar dogma central de la biología, transcripción, traducción, la síntesis de proteínas. Eso te viene en el examen. Pero la semana que viene también el repaso tiene los temas de célula 1, célula 2, fotosíntesis, celular, por ejemplo. O sea, es bastante, ¿no? Si yo hablara de todo eso, pues la información de los temas tú lo tienes de cada semana. Entonces te voy a pedir que por favor, ya no sé si a partir de ahora o a partir de la otra semana ya tengas ese material a la mano y con eso repasemos, ¿ya? Para contestar las preguntas. Pero ahorita solamente nos vamos a enfocar en los temas que no hemos llevado durante el ciclo para poder completar. Bien, empiezo con los virus. Los virus dentro de la organización específica y compleja de los seres vivos son considerados como agregados supramoleculares. Eso quiere decir que todavía no llegan al nivel celular. Por ende, no son seres vivos. Los primeros virus fueron encontrados en líquidos, en secreciones en plantas. Por ejemplo, en el virus del mosaico del tabaco, ¿no? En la planta del tabaco. La cual, por ejemplo, se podría, o se apreciaba, ¿no? Perdón, se apreciaba ciertas partículas, las cuales pues no tenían una forma definida. Hoy en día se sabe que el virus del mosaico del tabaco tiene esta forma, así. Pero antiguamente solamente se podía observar esto. O sea, no era muy definido, ¿no? Y debido a que estaba dentro de secreciones, dentro de un líquido, por eso se consideraba que los virus eran líquido o líquido venenoso, o veneno, ¿no? Bien, entonces los virus son agregados, eso es lo básico que tiene una proteína. Tiene una bolita llamado capsómero. El conjunto de esos capsómeros se llama cápside. ¿Y qué hay dentro? ¿Qué hay al centro? Al centro está el material genético. Ese material genético puede ser ADN, puede ser ARN. Los virus tienen un ADN de una y dos cadenas. Tienen ARN de una y dos cadenas. El núcleo, tú lo puedes representar como ácidos nucleicos, como genoma o como material genético. Así que no te olvides, ¿no? Las proteínas son los capsómeros, que es una bolita, y su conjunto cápside. Listo. Son acelulares, perfecto. No tienen vida, tienen que infectar una célula de por medio. Una vez que infectan una célula, te roban los aminoácidos, te roban las proteínas, te roban la membrana, te roban los ribosomas. Por eso se le considera como un parásito obligado. Necesita de manera obligatoria infectar una célula. Ahora, al infectar una célula, no vayas a creer que ya tiene vida. No, porque por ahí he escuchado, pues no todavía. Mira que ya tenemos casi más de año y medio con el COVID. He escuchado personas que dicen, no, oye, lavándote la mano por 20 segundos matas al virus. Yo por un tema de ser cordial y de repente no dejarlos en ridículo, ¿no? Pues, coloquialmente,
No les digo nada, simplemente, bueno, sí, sí, voy a lavarme la mano. Digo. Pero si tú escuchas a una persona decir eso, ¿cómo la corregirías? No, claro, más allá, ¿no? De que de repente no conozca el término virus, está bien. Es válido, ¿no? Puede equivocarse. Pero ya una persona que, por ejemplo, ¿no? Más allá de que habla, que tiene conocimientos y que diga eso, pues ya. A ver, a ver, me confirman si me escuchan bien, ¿ya? Me confirman, por favor, si me están escuchando ya mejor para poder continuar. Bien. No, estaba manifestando que los virus son acelulares. Cuando tú escuchas de repente, ¿no? Personas decir que lavándote las manos matas el virus, más allá de que puedan tener o no conocimientos, pues lo importante es corregirlo de cierta forma. Pero si ya notas que la persona pues tiene todo tiene más que la apariencia, tiene todo el, digamos, bajo la observación, tiene para saber o sabe, entonces ya es un poquito raro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como te digo, he escuchado a personas decir que, oye, lavándote las manos o echándote alcohol matas al virus. En realidad tú no puedes matar algo que no tiene vida, ¿no? Los virus no tienen vida. Pero profesor, entonces, ¿por qué dicen eso? No, lo que pasa es que el virus, después de que infecta tu célula, se roba tu membrana. ¿Y tu membrana qué tiene? Fosfolípidos, ¿sí o no? Ahora, por cierto, los lípidos, ¿a qué son solubles? A alcoholes. ¿El jabón tiene alcohol? Sí. Entonces, tú lavándote la mano con jabón, destruyes la membrana. La membrana. Y también puedes destruir, por ejemplo, pues no, el glucocálix. Porque no solamente se roba tu membrana, también se roba el glucocálix. El glucocálix tiene unas glucoproteínas y esas glucoproteínas es la llave que le permite al virus entrar a otras células. Porque esto es el camuflaje nada más. Este glucocálix, estas glucoproteínas, ¿no? Le permiten a las otras células que no están infectadas dejarse infectar. Porque a simple vista, pues no pareciera que fuera un virus, ¿no? Está camuflado por esta envoltura. Pero tú lavándote las manos, ¿no? Con jabón por 20 segundos, generalmente tiendes a destruir esa membrana, ¿no? Entonces no lo estás matando en realidad. Bien, aquí tenemos algunos personajes muy importantes dentro del estudio de la virología. El padre de la virología, el ruso Dmitry Ivanovsky, fue el primero en descubrir el primer virus que infectaba a las plantas. La planta se llama tabaco. El virus es el virus del mosaico del tabaco. ¿El que hizo? Solamente el estudió, la descubrió, ¿ya? Pero el que cristalizó, el que estudió, el que analizó y sacó la estructura, morfología y funciones de este virus fue Wendell Stanley. Muy bien. Él aisló y cristalizó el virus del mosaico del tabaco. Él lo descubrió, pero él lo cristalizó, él lo analizó, él lo investigó. Los alemanes, Lofer y Frosch, fueron los primeros en descubrir al primer virus que infectaba animales, como por ejemplo el virus de la fiebre aftosa, que también tú lo conoces como la enfermedad de las vacas locas. Ahora, por ejemplo, no es lo mismo un virus, no es lo mismo un prión, no es lo mismo un viroide, no es lo mismo. Por ejemplo, un virus es lo que vamos a hablar prácticamente hoy día. Un virus afecta a animales, afecta a plantas, afecta a hongos, afecta a bacterias. Pero un prión es una proteína mala que afecta únicamente a animales. Por ejemplo, la enfermedad de las vacas locas es causada por un prión, provoca una encefalitis. Por eso provoca un comportamiento raro en esas vacas. Un viroide es un ARN. ARN. Es hay un genoma malo. ARN
monocatenario, que solamente tiene una cadena. Y este ARN infecta plantas nada más. Hace lo mismo que la levadura, ¿te acuerdas? La levadura pudre las frutas, ¿no? Igual que la levadura. Solamente infecta plantas. No, no son lo mismo. Nunca vas a ver, por ejemplo, a un prión salir de un virus. No. Nunca vas a ver a un viroide salir de un virus. No. Son diferentes. Más adelante te explico un poquito dónde están, cómo se originaron. Ahorita estamos viendo la introducción. También tenemos a James Carroll. James Carroll fue el primero en descubrir el virus que afectaba a humanos. La fiebre amarilla. Ahora, características de los virus. Te pregunto, si tú estás con gripe, esa es producida por el virus de la influenza, por ejemplo, tú para recuperarte, ¿te tomarías un antibiótico? Tienes gripe causada por el virus de la influenza. ¿Te tomarías un antibiótico? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Te tomarías, te inyectarías penicilina, tomarías amoxicilina, dicloxicilina, ampicilina? No. ¿Por qué no? Porque un antibiótico es para bacterias. Exacto. Un antibiótico es para bacterias. Un antibiótico es para hongos, no para virus. Bio, ¿qué es? Vida. El virus no tiene vida. No le va a pasar nada. Profe, pero la ivermectina es un antibiótico. Claro. Pero la ivermectina no mata al virus. Lo que hace es retrasa, inhibe la replicación del virus, nada más. Así que si tú has escuchado a las personas decir, oye, toma ivermectina y vas a matar o vas a destruir al virus, no haces eso. Además, la ivermectina supuestamente tenía una función mucho antes que el virus produjera la enfermedad. O sea, cuando la persona ya tenía los síntomas, ahí debía tomar ivermectina, pero cuando ya tenía la enfermedad de por medio no podía. Entonces los virus son sensibles o son inmunes a antibióticos. Son específicos, claro. Por ejemplo, el VIH, ¿a quién afecta? A los humanos. Pero, ¿de qué forma afecta a los humanos? ¿En todo el cuerpo? No. Afecta a sus células. ¿Pero afecta a todas las células? Por supuesto que no. ¿A qué células afecta? A los glóbulos blancos. ¿Afecta a todos los glóbulos blancos? Por supuesto que no. ¿A qué glóbulos blancos afecta? A los linfocitos. ¿Afecta a todos los linfocitos? No. ¿A qué linfocitos afecta? A los linfocitos T. ¿Afecta a todos los linfocitos T? No. Hay 3 tipos de linfocitos T. El CD4, tenemos el CD8 más y el CD8 menos. Por ahí me contestaron. Muy bien. Afecta al linfocito CD4. Al helper, muy bien. El virus del mosaico del tabaco afecta solamente a la planta del tabaco. O sea, son específicos. El virus de la viruela afecta únicamente al humano. ¿Dónde? En su piel. Entonces, los virus son específicos. Hay algunos virus, como por ejemplo el virus de Epstein-Barr, o también se le llama como el virus herpes número 4, que es un virus que afecta a muchas partes del cuerpo. A eso se le llama, por ejemplo, virus pantotrópicos. Cristalización. Quiere decir que los virus pueden permanecer, bueno, iba a decir sobrevivir. Los virus pueden permanecer mucho tiempo fuera de la célula. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú estornudas y liberas virus como el COVID puede permanecer en el aire 4 horas, en las superficies metálicas 8 horas, en el cartón 3 horas. ¿Ves? Eso es cristalización. Exacto, eso es porque es una partícula infecciosa. Muy bien, Kiara, muy bien. El virión es la partícula infecciosa. Perfecto. Mutación. La gran mayoría de virus hace eso. Unos pueden mutar en base a la modificación del ADN. O sea, solamente modifican el ADN, pero no su forma. Pero otros pueden modificar su forma y su ADN. Por ejemplo, el VIH. El VIH muta al día 200 veces. Al día. O sea,
si hay una cura contra el VIH ahorita, al momento de inocularla a la persona, no va a servir para nada, porque ya mutó. Y al mutar, se va a volver resistente a esa cura, a ese anticuerpo. Por lo tanto, el virus del VIH, hasta el momento, no tiene cura. ¿Y sabes por qué el virus muta constantemente? Porque tiene una enzima. ¿Cómo se llama su enzima? El virus, el VIH, tiene una enzima que lo utiliza para cambiar la síntesis de proteínas en el humano. La enzima se llama la retrotranscriptasa inversa. Los virus son submicroscópicos, son más pequeños que las bacterias. Un virus puede medir entre 20 a 250 nanómetros. Es más pequeño que una bacteria. Una bacteria mide entre 10 a 1200 nanómetros. Ya las bacterias son más grandes que los virus. Replicación. No confundas replicación con reproducción. Si tú escuchas decir o ves que alguien dice que las bacterias, los virus se reproducen, falso. ¿Por qué? Porque reproducción es una característica de los seres vivos. Y no es un ser vivo, ¿no? Exacto. Entonces se replican, pero se van a replicar siempre y cuando infecten una célula. Siempre y cuando infecten una célula. Claro, Claudio, voy a repetir. Mira, la cristalización es el proceso por el cual un virus puede permanecer, no sobrevivir, puede permanecer fuera de una célula. ¿Ya? Sería el mecanismo que utiliza el virus para permanecer activo o inactivo fuera de la célula por un periodo de tiempo. Listo. Parásitos obligados. Son parásitos obligados. Necesitan infectar una célula. Si no, no se van a replicar. Patógenos, sí. La gran mayoría de virus son patógenos. El 99,9% son patógenos. Uno de ellos, por ejemplo, que no es patógeno, es el bacteriófago que está en nuestro cuerpo. Ese bacteriófago infecta bacterias, nada más. Estructura de los virus. Un virus básicamente está compuesto por una bolita. Se llama capsómero, que es una proteína. Su conjunto, cápside. Al centro encontramos el genoma. También lo puedes llamar material genético o ácido nucleico. Y yo te dije, su material genético puede ser ADN o puede ser ARN. El ADN de una o dos cadenas, el ARN de una o dos cadenas. Ahora, ¿qué pasa si este material genético está dentro de los capsómeros? Si está dentro de los capsómeros, se llama nucleocápside. Nucleocápside. Ahora, tú has visto que los virus tienen muchas formas, ¿sí o no? A esta se le llama forma esférica. Esférica. A esta se le llama icosaédrica. Y a esta se le llama compleja. Si te preguntan, mira, muy fácil, ¿ah? ¿A qué se deben las formas de los virus? Tú le vas a decir, las formas de los virus depende de la posición y la forma que tome el nucleocápside. ¿Qué cosa es el nucleocápside? El nucleocápside es el cápside que contiene el material genético por dentro. O es el material genético que se ubica dentro de la cápside, ¿no? Listo. Ahora, cuando un virus solamente posee cápside, capsómero y el material genético, se le llama virus desnudo. Generalmente los virus desnudos son aquellos virus que fácilmente se pueden tratar. Pero cuando este virus infecta tu célula y al salir de ella te roba la membrana, te roba el glucocálix, a eso se le llama virus cubiertos o envueltos. Ahí tenemos el VIH, por ejemplo, ¿no? El COVID, leucemia, la viruela, por ejemplo, la influenza. Muy bien. Aquí está. Cápside, cubierta proteica formada por capsómeros. Núcleo, ADN o ARN que puede ser de una o dos cadenas. Nucleocápside, cuando el ADN o ARN está dentro del cápside. La envoltura lo obtienen de la célula que infectan. Pero también se llevan el glucocálix. Por lo tanto, si se llevan el glucocálix, tienen glucoproteínas. Y esas glucoproteínas contienen la información, la llave para entrar a otras células. Ahora, en su forma compleja, mira,
En su forma compleja, todo esto es el nucleocápside, todo. Pero hay una parte llamado soporte basal, acá. Este soporte basal contiene el ADN en mayor cantidad. Tienen una placa basal que es el soporte inferior, soporte superior, soporte inferior, y aquí abajito está el punto de anclaje, el cual utilizan para perforar a la bacteria y así liberar este ADN y compartirlo con el de la bacteria. ¿A eso cómo se le llama, te acuerdas? Transducción, ¿sí o no? Eso es en las bacterias, pero en los virus se llama ciclo lisogémico. Muy bien, vamos a ver las formas que tienen los virus. ¿A qué se debe? Al nucleocápside, ¿sí o no? Forma, esa sería helicoidal, helicoidal, esta sería icosaédrica, icosaédrica, esférica, esférica y compleja. Ahí abajito tienes los ejemplos, ¿no? El virus del mosaico del tabaco, helicoidal. Adenovirus. Estos virus te causan, pues, pulmonía, neumonía, sinusitis, rinitis. Profe, pero la pulmonía no me lo causaba el bacilo de Koch. Claro, el Mycobacterium pneumoniae también. Pero esas son bacterias. Claro, pero también hay virus que te causan pulmonía. El virus de la influenza, de la gripe, esférico. Complejo, bacteriófago T4. Profe, ¿por qué se llama bacteriófago T4? Ah, porque mezcla su ADN con el de la bacteria y le quita la información a la bacteria. Profe, ¿el virus, el VIH es esférico? Sí, Karen, sí, es esférico. Con envoltura. Clasificación de los virus. Profesor, ¿podría mostrar la anterior diapositiva para tomarle foto? Sí, pero no te preocupes que yo lo voy a compartir. La semana pasada, creo, en estos días, creo, ayer fue. No, en estos días ha sido que le envié a Vanessa el material de la semana 16. Imagino que ya las habrá compartido. Y si no, bueno, le piden, pues ya le envié a ella. Listo, sigamos con la clasificación de los virus. A ver, a los virus los clasificamos de una manera muy fácil. Primero, según el material genético, según el genoma que tengan. Por ejemplo, a los que tienen ARN, ribovirus. Mira, todos ellos. Polio, hepatitis B, VIH, fiebre amarilla, dengue, influenza y el virus del mosaico del tabaco. Y a los que tienen ADN se les llama desoxirribovirus, viruela, sarampión, herpes, adenovirus, hepatitis A, C, D, Epstein-Barr, bacteriófago T4 y rabia. La segunda forma de clasificarlo sería por los seres vivos que invaden. Por ejemplo, ese es a causa de un prión, ¿no? El virus de las vacas locas. Zófagos, animales, fitófagos, vegetales, micófagos, hongos, bacteriófagos, atacan a bacterias. Ahora, según la célula que invaden, si solamente afectan a células, a los linfocitos, linfotrópicos. Si afectan a las células de la piel, dermotrópicos. Si afectan a los neumocitos, a las células pulmones, neumotrópicos. Si afectan las neuronas, a las glías, a las microglias, a la célula de Schwann, a los astrocitos, que son células nerviosas, neurotrópicos. Si afectan a las vísceras como el estómago, como el hígado, viscerotrópicos. Si afectan a varias células a la vez, a eso se le llama generalizados o pantotrópicos. Por ejemplo, el virus del Epstein-Barr, que también se le conoce como el virus del herpes número 4. Este virus del herpes, una vez que ingresa al cuerpo, infecta a los linfocitos B, los domina. Estos linfocitos producen anticuerpos que son proteínas que te defienden, pero ahora que han sido dominados por el herpes, el Epstein-Barr, estos anticuerpos van a atacar tus células, producen enfermedades o signos autoinmunes. Quiere decir que estas proteínas llamadas anticuerpos
se ponen en tu contra. Inflaman la faringe, el esófago, las amígdalas y luego se esparcen por todo el tubo digestivo, terminando en el cerebro para generar una neuritis periférica, que sería pues una distribución de los impulsos nerviosos de manera equivocada. Eso obviamente provoca llagas en la boca, ¿no? Lo general, lo que te provoca herpes, ¿no? Erupciones en la boca, en los genitales, ¿no? Bien, sigamos ahora con virus, viroides y priones. Te dije que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Un virus, pues, es todo lo que estamos hablando, ¿no? Un agregado supramolecular. Profesor, ¿qué tipo de hepatitis se contagia por enfermedad de transmisión sexual? El B, señorita. Virus, agregado supramolecular, que contiene ADN, contiene ARN. ¿Qué infecta? Bacterias, hongos, animales y plantas. ¿Cierto? Un viroide es solamente una partícula de ARN, de una cadena, que infecta plantas nada más. Infecta células vegetales. Pudre los alimentos. Pudre las, bueno, no pudre las hojas, las reseca. Seca las raíces. Seca los tallos. Por ejemplo, a los cactus, este virus les quita esas vacuolas, seca, destruye las vacuolas que almacenan agua. En cambio, un prión es una proteína infecciosa. Profesor, ¿de dónde sale el prión? Ah, el prión sale de tu célula, de las proteínas que tú formas. De repente hay una mala replicación del ADN y ese ADN malo se ha utilizado para formar ARN. Entonces, a partir de ese ARN se van a formar priones. Esos priones son proteínas que actúan en tu contra. En el caso de las vacas locas, pues esas proteínas van directamente al cerebro, provocan una encefalopatía bovina. Profe, ¿pero de dónde nacen? Mira, el origen es raro en realidad, ¿no? Hay muchos términos, muchas teorías acerca de eso. Aquí me dice, ¿no? Encefalopatía espongiforme bovina, o la fiebre, o el virus de las vacas locas, ¿no? Todos los priones se caracterizan porque atacan el sistema nervioso central. Hacen que las respuestas, los impulsos nerviosos, se transporten de una manera equívoca, ¿no? Muy bien, sigamos ahora con el ciclo vital del virus. Para eso siempre se explica al bacteriófago. El virus tiene dos ciclos. Lisogénico, que es donde intercambia el material genético con una bacteria o con una célula. Y el ciclo lítico, donde hay una ruptura de las células, se rompe la célula, sufre lisis, porque después de mezclar el ADN se replica. Al replicarse forma muchos virus, los cuales se van armando. Al formarse todo un ejército, prácticamente la pared celular y la membrana no aguanta, sufre lisis y ahí sale. Más o menos es así, mira. ¿Te das cuenta? Un bacteriófago se encuentra con una bacteria. Aquí está. 2. El bacteriófago se une a la superficie de la membrana. 2. 3. El bacteriófago introduce su ADN en el interior de la bacteria sensible. 4. El material genético se replica, mira, se replica en el interior de la bacteria generándose multitud de copias. Ahora fíjate, este ADN rojito que tú ves, este rojito, ya es la mezcla del ADN de la bacteria con el virus. A esto se le llama la partícula infecciosa. ¿Cómo se llama la partícula infecciosa? Virión. Virión. Ahora, también hay ADN que le pertenece a la bacteria y ADN que le pertenece al virus, pero aquí están por separados. Entonces, a partir de estas partículas de ADN, se van a formar muchas copias, mira así, por pedazos. Se van a armar, forman un ejército y rompen la membrana. Lisis, ciclo lítico. En el ciclo lisogénico solamente mezclan el material genético, nada más.
se sintetizan envueltas proteicas en el interior de las cuales se introduce el material genético del bacteriófago para formar partículas orgánicas. Los nuevos bacteriófagos destruyen la envuelta de la bacteria y se liberan al exterior celular para comenzar un nuevo ciclo. Pero ojo, solamente los bacteriófagos que tienen este rojito, que sería el virión, esos bacteriófagos pueden ir a otras células, a otras bacterias e infectarlas. Pero aquellos bacteriófagos que solamente tienen por separado el ADN de la bacteria o el ADN del virus, no infectan. Por ejemplo, los que tienen el ADN bacteriano, los humanos lo utilizan para estudiar esas bacterias, porque de ahí extraen la información de las bacterias. ¿Te das cuenta? Es bueno, ¿no? Por eso es que el bacteriófago es uno de los virus que no nos hace daño. Bien, vamos con el VIH. ¿Qué te parece? Ah, esto. Virión. Virión es la partícula infecciosa. Virión es la mezcla del ADN viral con el ADN bacteriano o el ADN de la célula infectada. ¿Por qué el COVID es contagioso? Porque prácticamente el virus en la célula de la persona se replica en viriones, solamente en viriones, viriones. Por eso una persona con COVID mantiene una carga viral alta. Por eso es que en los hospitales la carga viral es demasiado alta. Y te lo digo por experiencia. Al comienzo, por ejemplo, en la clínica yo tenía que utilizar hasta 3, 4 mascarillas. 4 mascarillas. A veces hasta tenía colegas que tanto miedo le tenían que usaban esos cascos de soldador, esos que son bien gruesos, porque ellos tenían miedo de utilizar esos protectores faciales delgados. Miedo, bastante miedo, no crean. ¿Eh? Si ustedes que no salen de su casa por miedo, imagínense los médicos. Miedo, tienen familia. Tienen familia, se desesperan también. No crean, si yo les contara qué sucediera en la sala. No puedo, por ética no puedo, pero no puedo. Pero es bien triste, solamente les cuento que es bien triste. Es bien triste. Aprovechen, sepan valorar el esfuerzo. La carrera de medicina no es algo, no es como, o sea, no es una carrera, digamos, no es la mejor de todas, pero digamos que es una carrera que se sobrevalora por la consistencia, por el empeño, por el esfuerzo, ¿no? En la medicina, pues no tienes que saber mucho de teoría, de práctica tienes que saber. Y tienes que tener ética. Ética. De nada te sirve saberte todo el libro si moralmente no tienes ética. ¿Entiendes? Puedes ver a una persona que se está muriendo y si no tiene dinero, no la atiendes. ¿Dónde está tu ética? ¿Te das cuenta? Entonces estudias para servir a las personas, más allá de cuánto te paguen. Por eso te digo que es muy triste contarles, es un poquito triste. Bien, sigamos. Vamos a hablar del VIH, jóvenes. Sí, empatía, pues, ¿no? Empatía, compañerismo. Hay uno que otro, ¿no? Que siempre te dice, no, pero trabajamos en una clínica, porque es más, ¿no? Cuando se quiere trabajar de manera personal, yendo de casa en casa, bueno, porque tienes obviamente pacientes, te dicen, oye, cóbrale así, ¿cómo te apartan tal cantidad? Si le estás haciendo tales chequeos, ¿no? Le estás ocultando, le estás recetando medicamentos. Bueno, es como si, por ejemplo, ¿no? Acá enseñando, yo comparto mi material, no te cobro ni un sol, pero he recibido críticas de otros docentes, de otras academias, donde me dicen, pero ¿por qué no cobras? Te estás esforzando, deberías cobrarle. Un sol, yo cobro, me dice. Bueno, pues, en realidad, no sé, pues, en algún momento yo quisiera, pues, la única forma en que me la agradezcan es ingresando, pues, ¿no? Ya cuando ingresen me dicen, ese profe me ha enseñado un poquito, pues, pero me ha enseñado, pues, ahí me hace cherry, ahí me haces propaganda, ¿no? Listo. Ay, gracias, muchas gracias, muchas gracias. A ver, yo, profe, yo, profesor, que tengo pensado ser médico, ya lo tengo en mente y voy a saber cómo voy a ayudar a cada uno según sus características, porque esta pandemia me enseñó algo muy importante. Claro, claro.
Esto nos va a enseñar más que todo a ser más humanos, a tener más consideración. Listo, sigamos. VIH y SIDA. ¿Qué significa VIH? VIH es virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Es un virus que se caracteriza porque ataca al sistema inmunológico. Pero no todo el sistema inmunológico, ataca a los linfocitos CD4. No hay en la actualidad una cura eficaz. Una vez que se contrae el VIH, se tiene de por vida. Eso es cierto, ¿no? Y ya te expliqué por qué. Hay varias teorías. Una teoría es acerca de que el virus muta. Otra teoría es de que el virus posee una enzima que es capaz de modificar la expresión génica. Por eso es que tiene la capacidad de mutar. Sin embargo, con la atención médica adecuada se puede controlar. Las personas con infección por el VIH que reciben tratamiento eficaz pueden tener una vida larga y saludable y proteger a sus parejas. Las personas que ya adquieren el VIH, obviamente que ya son diagnosticadas, estas personas para tratarse tienen que consumir 2 tipos de medicamentos. Por ejemplo, si es VIH lo que tienen, ellos utilizan retrovirales. Pero si son virus, pues que son diferentes a los retrovirus, antivirales. Profesor, pero no te entiendo. ¿Cómo que un antiviral, cómo que un retroviral? Es sencillo. Hay algunos virus que tienen la capacidad de modificar la síntesis de proteínas. A eso se llama retrovirus. Los únicos retrovirus, bueno, los más conocidos porque hay un poquito más, los únicos retrovirus son el VIH y el virus de la leucemia. Esos son los virus más conocidos, los retrovirus más conocidos. Los demás son virus. Entonces, para los demás tomas antivirales y para ellos tomas retrovirales. Claro, a ver, justo un buen ejemplo, ¿no? Ernesto Pimentel, la Chola Chabuca, fue diagnosticada en el año 1996, si no me equivoco, con VIH. Y hasta el día de hoy, mira, todavía lo mantiene. Él utiliza retrovirales, pero él no va acá, pues. Él se va al extranjero. Él compra del extranjero sus retrovirales. Por eso es que está como nuevo, fíjate. A pesar de que ya tiene como 60 años, creo, ¿no? Está como nuevo, porque él obviamente los retrovirales que utiliza son más cargados con anticuerpos y estimulan más a que los linfocitos CD4 impidan la replicación viral. Profesor, por ahí me preguntan, profe, ¿qué contiene un retroviral? Un retroviral contiene varias proteínas. Por ejemplo, contiene interferones, contiene, por ejemplo, interleucinas. También contiene, por ejemplo, TNF, factor de necropsis tumoral. Estos 3, el sistema inmunológico los libera. Más adelante lo explico. Estos 3 también se utilizan en la quimioterapia. A veces cuando nosotros tratamos a pacientes con quimioterapia, aparte de utilizar una onda de luz ultravioleta que puede afectar a la persona, a nosotros nos puede provocar cáncer, por ejemplo, si permanecemos más de 10 minutos expuestos a esa luz. Estas ondas de luz, a esas ondas se les agrega estas proteínas. Estas proteínas atacan al VIH. Por eso es que a las personas con quimioterapia se les cae el cabello, bajan de peso rápidamente, porque estas proteínas son muy fuertes, muy fuertes. Tu sistema inmunológico aumenta la temperatura, la aumenta. Pero cuando el patógeno no muere, el sistema inmunológico utiliza un último recurso, utilizar las famosas citoquinas o citocinas. Estas son las citoquinas. Son proteínas que pueden elevar aún más la temperatura, pero a costa de tu vida. Tu temperatura se puede aumentar a 39, 40, 41 grados. Este es para cáncer, Este es para virus exactamente. Y para cáncer también. Este es para bacterias, hongos, protozoarios. Y los 3 también se utilizan en la quimioterapia. ¿Es cierto que si el VIH se controla hasta un gran punto es indetectable y transmisible? No, sí es detectable. Profe, disculpe, no entendí la diferencia entre retrovirales y antivirales. Los retrovirales se utilizan exactamente contra los virus llamados retrovirus. O también se le llama lento virus. ¿Por qué? Porque su tiempo de incubación es largo, ¿no?
para que una persona presente los síntomas del VIH, por lo menos mínimo 6 meses. Pues es un retrovirus, ¿no? En cambio, el virus de la gripe, hoy día, por ejemplo, converso con mi amigo sin querer estornuda en mi rostro. Ya, pues a las 2 horas ya estoy presentando los signos de la gripe. Es un virus. Entonces, para eso tengo que tomar, por ejemplo, un antiviral. ¿Te das cuenta? En cambio, como ellos son retrovirus y su tiempo de incubación va a ser largo hasta presentar los síntomas o signos, tomo retrovirales. Ahí está la diferencia. Muy bien, sigamos. Formas de infección. A ver, ¿cuáles son las formas de infección? Primero, sexo sin condón, ¿no? Sexual, vía sexual. Agujas no estériles, eso puede ser, pues, ¿no? Cutánea podría ser, pero hasta cierto punto, ¿no? Transfusiones de sangre, el embarazo, también podría ser a través de la leche materna. Y los trasplantes, pero esto ya sería un caso bien raro, ¿no? En realidad tendría que haber una negligencia médica muy trágica para eso, ¿no? ¿Cómo no se transmite? A través de objetos, la picadura de un mosquito, a través de los besos, porque recuerda que todo está en la sangre, ¿no? Bueno, a menos de que tú tengas, por ejemplo, ¿no? Un diente picado y esté sangrando, ahí podría ser. Pero tendría que ser que los dos tuvieran sangre o fluidos hemorrágicos en la boca, ¿no? Eso podría ser. Prendas, ¿no? Bueno, los objetos que están en el baño, ¿no? Ahora, los síntomas que presenta el VIH, los síntomas jóvenes, son como cualquier otra enfermedad, ¿eh? Yo puedo tener fiebre, puedo tener, por ejemplo, escalofríos, sarpullido, sudores nocturnos, dolores musculares, dolor en la garganta, fatiga muscular, inflamación en los ganglios linfáticos, úlceras en la boca, pero son síntomas, los que te acabo de mencionar, son signos que se asocian a muchas enfermedades. Entonces, de ahí, ¿cómo yo tengo que saber, cómo me tengo que asegurar que posiblemente tenga VIH? Porque, no sé, pues de repente he recibido una transfusión de sangre y desconfío, o porque de repente he tenido relaciones sexuales con mi pareja y no me he cuidado, ¿entiendes? Entonces, tengo que yo ser consciente de lo que he hecho anteriormente o hace poquito, pues, ¿no? Para poder saber a qué se deben esos síntomas. Por eso es que el VIH no presenta un síntoma generalizado o específico que te diga, sí, tienes VIH, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción del VIH? El VIH, como te dije, no es tonto, busca al más fuerte. ¿Quién es el más fuerte? El más fuerte es el CD4. Mira, ahí está, el CD4. El CD4, la primera vez que entra el VIH, a pesar de que normalmente el sistema inmunológico reconoce al patógeno después de que ya te atacó, con el VIH es distinto. El VIH ni bien entra, el linfocito CD4 lo reconoce. Pero lo reconoce después de 5 meses, 6 meses. Tarda. Por eso el tiempo de incubación es largo. Una vez que lo detecta, el mismo linfocito CD4 se acerca al virus y el VIH lo infecta. El VIH mezcla su ADN con el ADN del CD4 y ahora el VIH toma el control de este linfocito. Y este linfocito almacena la información de todos los patógenos que alguna vez te atacaron. Se borra. El linfocito CD4 tiene la información de todas las proteínas que tú formas. Se borra. Ahora, tú cuando tienes SIDA, ya no VIH, tienes SIDA, el SIDA no te mata. Lo que te mata es cualquier enfermedad que te da teniendo SIDA. La gente no muere por SIDA, la gente muere por tuberculosis, por neumonía, por una simple gripe, por una simple tos muere. Porque cuando tú tienes SIDA, ya no tienes defensas, no tienes glóbulos blancos. Entonces cualquier infección oportunista te mata. Aquí está. El VIH destruye gradualmente el sistema inmunitario al atacar y destruir los linfocitos CD4, un tipo de glóbulos blancos que desempeñan una función importante en la protección del cuerpo contra la infección. Ellos dirigen el ataque. Por ejemplo, cuando normalmente un virus o una bacteria ya te atacó y ellos ya lo reconocen, cuando vuelve a entrar ese virus o bacteria, el CD4 ya había creado células con memoria, con información de esos patógenos. Entonces, cuando entra de nuevo ese patógeno, este CD4 dirige el ataque. Oye, monocito, oye, neutrófilo, oye, basófilo, oye, eosinófilo, vayan a atacar.
dirige el ataque. Pero como ya lo dominan, entonces el VIH se apodera de él. ¿Te das cuenta? Y los otros glóbulos blancos le tienen que hacer caso. Etapas de la infección del VIH. Hay 3 etapas. Tenemos la fase 1, que es la infección aguda, la fase 2, que es infección crónica, y la fase 3, que es la fase de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Que es el SIDA. Fíjate, entre la fase 1 y fase 2, el tiempo es más o menos 10 años. 10 años, ¿ya? En la fase 1, las personas tienen una gran cantidad de VIH en la sangre. Son muy contagiosos. Algunas personas tienen síntomas similares a los de la gripe. Esta es la respuesta natural del cuerpo a la infección. Pero puede que algunas personas no se sientan enfermas inmediatamente o en absoluto. Eso es porque el tiempo de incubación, ¿cuánto es? 6 meses. 6 meses el tiempo de incubación. ¿Ya? 6 meses. En la fase 1 el tiempo de incubación es 6 meses. Luego, después de esos 6 meses, viene la fase 2, que es la infección crónica. En la infección crónica también se le llama infección asintomática o de latencia clínica. ¿Por qué? Porque acá es más evidente los signos clínicos, más evidente. Los dolores son más fuertes, pero como te digo, pues esos dolores, esos signos, pues pueden ponerte a pensar que no necesariamente puede ser VIH, puede ser una infección al estómago, puede ser una pequeña herida, una pequeña hemorragia, puede ser gripe, puede ser tos, puede ser asma. Te confundes, ¿te das cuenta? Durante esta fase, el virus sigue estando activo, pero se reproduce a niveles muy bajos. Durante esta fase, las personas podrían no presentar ningún síntoma ni sentirse enfermas. En el caso de que presentaran síntomas, esos síntomas serían fuertes. Pero como te digo, no son signos que predisponen o que diagnostican automáticamente VIH. La fase puede durar 1 década o más si no se toman medicamentos para el VIH. Exacto, por eso te dije. Entre estos dos hay 10 años, pero la etapa 1 solamente dura 6 meses. Por eso es que, por ejemplo, la pregunta es, ¿cómo saber, aquí creo que está, cómo saber si tengo VIH? ¿Cómo saber si tengo VIH? Pues, para saber si tienes VIH, joven señorita, tú tienes que hacerte 2 pruebas. La primera prueba, ¿cómo se llama? La prueba de ELISA. Muy bien. La segunda prueba, ¿cómo se llama? La prueba de Western Blot, ¿no? Así. Blood. Western Blot, ¿no? Mira, el tiempo de incubación del VIH es de 6 meses. 6 meses. Por ejemplo, si hoy día has tenido relaciones sexuales con tu pareja y a las 2 semanas pues te enteras de que ella o él tiene VIH, pues no vas a ir automáticamente a hacerte la prueba de ELISA. No, no. Tiene que pasar 6 meses a 7 meses. ¿Por qué? Porque después de 7 meses o 6 meses el sistema inmunológico reconoce el virus. La prueba de ELISA, ¿qué determina? Antígenos. La prueba de Western Blot, ¿qué determina? Anticuerpos. Profe, ¿es cierto que la prueba de ELISA es presuntiva? Claro, porque acá salgas positivo o salgas negativo, eso no quiere decir que no tengas o que tengas VIH. En cambio, tú haciéndote la prueba de Western Blot, que es una prueba corroborativa, ¿no? O corroborativa, esto determina que sí, o bien tienes o bien no tienes VIH. ¿Cuánto cuesta la prueba de ELISA? 10 soles, creo, 15 soles. Y la de Western Blot, 450 soles. Por eso está la prueba de descarte. ¿Ya? La prueba de descarte. ¿Ya? Por eso, si tú no te haces ninguna prueba, ahora, para que se exprese totalmente el SIDA, va a pasar entre 10 a 15 años. Entonces, la fase 3 recién empieza después de los 10 años. Aquí ya no hay forma de que tú tomes antivirales, retrovirales. No, 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 no. Aquí poco a poco tu cuerpo se va a ir degenerando, porque mira, la cantidad de glóbulos rojos, ay, perdón, la cantidad de VIH
es más abundante que de glóbulos blancos. Ya no hay casi glóbulos blancos. Entonces aquí ya entras a una fase terminal. Prácticamente aquí, pues, se presentan infecciones oportunistas. Gripe, sinusitis, rinitis, pulmonía, y eso te mata. No, todavía no sale. Todavía no sale porque el virus está en un periodo de incubación. ¿Recuerdan que yo le dije que un virus se cristaliza? ¿Se acuerdan o no? El virus se puede cristalizar tanto dentro como fuera del cuerpo. Y no lo detecta el cuerpo. El organismo no lo detecta cuando está incubado, cuando está cristalizado. Por ejemplo, tú cuando estás combatiendo una enfermedad, estás recuperándote, por ejemplo, la faringitis, el médico te da una prescripción médica y te dice descansa 15 días, pero tú te sientes bien. Y tú dices, ¿por qué voy a seguir tomando algo si estoy bien? Ah, es que la bacteria está cristalizada. Pues. El virus está cristalizado. Y ese medicamento que estás tomando lo va a matar. Así esté cristalizado. La rinitis, la sinusitis son pequeña acumulación que se da de mucosidad, que se da ya sea en las fosas nasales o ya sea en la faringe. Sí hay cura. Tomar mucho líquido. Listo. Vamos a terminar, jóvenes, con el ciclo vital del VIH. A ver. Para el VIH, nosotros, bueno, el virus tiene 7 pasos para su ciclo vital. Aquí está el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, el paso 5, el 6 y el 7. Voy a tratar de explicarlo lo más fácil, ¿ya? Mira, en la etapa 1 se llama la etapa de acoplamiento y fusión de membrana. El VIH normalmente no tiene una membrana. ¿Cómo lo obtiene? Infectando una célula. Después de que ha infectado una célula, le roba la membrana y el glucocálix. El glucocálix tiene unas proteínas llamadas glucoproteínas. Estas glucoproteínas son la llave que le va a permitir entrar directamente a otra célula. Una vez que se acopla, va a liberar el cápside, mira. El cápside con el genoma se liberan. Pero su genoma es de tipo ADN o ARN. ARN, ¿sí o no? Su genoma es de tipo ARN. Y aquí, al centro del genoma, tiene su enzima. ¿Cómo se llama? La enzima transcriptasa o retrotranscriptasa inversa. Una vez que liberan el genoma, su genoma, que es ARN, a partir de la enzima, realizan el proceso no de transcripción, sino retrotranscripción inversa. Por esa retrotranscripción inversa van a pasar de ARN a ADN, cuando lo normal es que pasen de ADN a ARN. Eso es la transcripción. Pero ellos hacen lo contrario. Retrotranscripción de ARN a ADN. Inicialmente su ARN es de una sola cadena. Ellos lo replican. Una vez que lo han replicado, utilizan la enzima para hacer la retrotranscripción. Ahora su ADN, el ARN de 2 cadenas, es ADN de 2 cadenas. Esa es la segunda etapa. Para la tercera etapa, este ADN de 2 cadenas entra al núcleo. Una vez que entra al núcleo, se acopla al ADN de la célula. Eso se llama integración. Tercera etapa. Para la cuarta etapa llamada transcripción, va a suceder esto. Del ADN se va a convertir a ARN. Pero mira, ¿ves eso rojito? Eso rojito es el ARN. Pero es la partícula infecciosa. ¿Cómo se llama? Virión. Virión. Y este es el ADN del virus. Rojito es el virión y este es el ARN del virus. Ahora, esa es la cuarta etapa, transcripción, que es el paso del ADN al ARN. Ahora, en la quinta etapa llamada traducción, estos viriones, estas partículas de ARN infecciosas, viriones, van a hacer traducción, van a formar aminoácidos y van a formar proteínas. La gran mayoría de estas proteínas son las enzimas llamadas retrotranscriptasas inversas, las cuales se van a unir a este genoma. Sale este genoma, estos ARN se convirtieron en proteínas, se van a camuflar aquí, y la cápside que también había entrado, la cápside va a recibir a este nuevo genoma y van a salir. Ahora, al salir, se roban la membrana, mira. Se roban la membrana y se roban el glucocálix. Pero eso ya sería la salida. Pero antes se tienen que ensamblar.
¿El ensamblaje de qué trata? El ensamblaje es que estas proteínas se juntan para unirse al genoma. Profe, ¿qué tipo de proteínas eran? La gran mayoría son la enzima, la retrotranscriptasa. Retrotranscriptasa inversa. Ahora, este nuevo cuerpo que adquieren sigue teniendo la información del virus, la información de la célula infectada y tiene la membrana de la célula infectada. Ahora, por ejemplo, ¿ves estas bolitas? Esas bolitas forman parte del glucocálix. ¿Qué son esas bolitas? Glucoproteínas. Hay algunas glucoproteínas que están bien salidas, se les llama GP120. Y hay otras glucoproteínas que están metidas. A esas se les llama GP41. Profe, ¿qué significa GP? Glucoproteína, pues. Glucoproteína 41, glucoproteína 120. Esas son las llaves que utilizan para entrar a otra célula. Así lo mismo. Listo, jóvenes. Terminamos. Preguntas, dudas hasta ahí. ¿Qué parte no me has entendido? Vamos, sino para arrancar directamente con las preguntas de la autoevaluación. Son 30. Vamos, vamos. Ya, listo. Primera pregunta. Me estoy olvidando. Siempre me olvido esta parte. Cuando nuestras células están siendo infectadas por virus, ¿cómo nuestro organismo se defiende? Ya, eso te lo expliqué al inicio. Te dije que el sistema inmunológico libera unas proteínas llamadas citoquinas o citocinas. Exacto. Citoquinas o citocinas. Dentro de estas proteínas tenemos tres. Tenemos las interleuquinas, que se le conoce como IL, así. Tenemos los interferones, que se le conoce como INT. Y tenemos, bueno, perdón, no es INF, es INF. Tenemos los TNC. TNF, no TNF, perdón, TNF, sí. Significa factor de necrosis tumoral. Factor de necrosis tumoral. A ver, ahí te explico, Karen. A ver, profe, ¿puede repetir la diferencia entre ciclo lítico y lisogénico? Claro, no hay ningún problema. Aquí. En el ciclo lítico, en el lisogénico, en el ciclo lisogénico solamente se da la mezcla del ADN viral con el bacteriano, nada más. En el ciclo lítico, el ADN mezclado se fragmenta, se forman muchas partes del ADN, muchas partes. Algunas partes del ADN contienen la partícula infecciosa llamada virión. El virión es el ADN mezclado. Estos que ves de rojo es el virión. Y este ADN que está de azul, bien, es el ADN del virus por separado y el ADN de la bacteria por separado. Esas son las partículas no infecciosas. La partícula infecciosa llamada virión es el de rojito. Luego, a partir de todas estas moléculas de ADN, se forman miles de copias de los bacteriófagos, miles, las cuales se van a ensamblar hasta formar un ejército. Una vez que se forma el ejército, como la bacteria no soporta la cantidad, se rompe la pared, se rompe la membrana. Eso se llama lisis celular, destrucción de la célula. Por eso recibe el nombre del ciclo lítico, porque acá hay una lisis celular. El nombre lisogénico, liso, viene de intercambio. ¿Intercambio de qué? De genes. Listo. Profe, cuando a alguien se le diagnostica VIH, ¿sí o sí se le darán 10 años? Buena pregunta, buenísima pregunta. Por ejemplo, hay personas a las que el SIDA se presenta en 4 o 5 años. ¿Y eso de qué depende? Los factores de riesgo. Por ejemplo, supongamos que tú eres una persona diabética
y has tenido relaciones sexuales, pero a las 2 semanas te enteras que la persona con las que, con las que has tenido relaciones o con la que has tenido relaciones tiene VIH. Entonces, como tú ya tienes una enfermedad, un factor de riesgo que es una enfermedad, pues, ¿no? El VIH pues va a acelerar, ¿no? Ahí no estamos hablando de 10 años, estamos hablando de 4 o 5 años. Acuérdate que un virus es oportunista. Un virus, al ver las defensas bajas, al ver que el sistema inmunológico está apoyando una zona y se va a descuidar de otra, más rápido ataca. ¿Te das cuenta? Entonces, todo va a depender de factores de riesgo. Se le llama factor de riesgo cuando hay una enfermedad de por medio. Por eso es que las personas que tienen COVID, los que son mayores de edad, los que tienen, por ejemplo, los que sufren, que reciben quimioterapia, los que tienen obesidad, los que tienen, por ejemplo, los que tienen una operación de por medio, los que tienen diabetes, mueren. ¿Por qué? Porque mientras el sistema inmunológico se está enfocando a recuperar esa zona, a apoyar esa zona, el COVID aprovecha para infectar otras. Y el sistema inmunológico no se puede repartir por todo el cuerpo. En caso pudiera, el aumento de glóbulos blancos en el cuerpo provocaría una enfermedad autoinmune, que en vez de proteger tus células, la destruiría. Por eso es que la gente muere, ¿no? En las personas mayores se da porque simplemente sus órganos ya no funcionan muy bien, por lo tanto su respuesta inmune no es tan clara. Por eso es que ellos tienen que alimentar pues de alimentos o de repente de productos que tengan vitamina C. Como su cuerpo ya no produce, ya no asimila muy bien las vitaminas, ellos tienen que tomar las vitaminas por medio de cápsulas, ¿no? Listo. ¿A dónde me quedé en las preguntas, no? Las preguntas. Aquí, los interferones, ¿no? Mira. Te hablé de las 3 citocinas, te hablé de las interleuquinas, te hablé de los interferones, te hablé de los factores de necrosis múltiple. En este caso solamente voy a hablar de los interferones. Los interferones son proteínas que actúan directamente contra virus. ¿Quién produce interferones? Los interferones los producen las células infectadas. Una vez que esta célula ha sido infectada, libera estas bolitas que son los interferones. Viajan de una célula infectada a una célula sana. Una vez que estos interferones viajan a una célula sana, estos interferones, cuando entra el virus, estos interferones evitan la replicación viral, evitan. Le impiden, le dicen, no, no puedes, lo detienen. Si la carga de interferones es más grande, si la carga de interferones es mayor, incluso hasta podrían destruir la propia célula. Por eso el tratamiento con interferones para personas con leucemia o con cáncer en proceso de quimioterapia tiene que ser regulado, porque podrías matar a las células vivas, a las células buenas. La idea es destruir los virus. Cuando tratas a una persona con leucemia, la idea es destruir al virus de la leucemia, no destruir a la célula. ¿Hay riesgos? Hay riesgos. Pero pues todo depende de la persona, ¿no? Para eso la persona se tiene que alimentar bien. Pero obviamente, pues a una persona con quimioterapia se le previene, ¿no? Se le habla, se le explica, ¿no? Mira, esto va a pasar, se te va a caer el cabello, vas a bajar de peso. Bueno. Ahora, el interferón no solamente actúa inhibiendo la replicación viral. ¿Qué hace el interferón? Mira. Modula la síntesis de anticuerpos y otras citocinas como interleuquinas. Activa los linfocitos B. Activa a los macrófagos, que son otros glóbulos blancos. Activa a las natural killer, que son linfocitos. Ellos actúan contra cáncer. Entonces es un proceso largo, ¿no? Explicarte todo esto, pues ya involucraría hablarte del sistema inmunológico, el cual no es el tema, ¿no? Bien, jóvenes, vamos con las preguntas ahora sí. Primera pregunta. Recuerda que en estas 30 preguntas tenemos seres vivos, tenemos biomoléculas inorgánicas, tenemos biomoléculas orgánicas y virus. Primera pregunta. En los organismos vivos, los monosacáridos, no está hablando de los glúcidos, está hablando de monosacáridos. ¿Ya? Profe, pero ¿los monosacáridos no son glúcidos? Sí, pero está hablando de la unidad, no está hablando en general de los glúcidos.
¿Están constituidos de 3 a 7 carbonos? Claro. ¿Intervienen en la síntesis de aminoácidos? No. ¿Son insolubles? Son solubles porque tienen muchos grupos oxidilo. ¿Dan soporte estructural a las paredes? No. ¿Sabes por qué? Tú me dirás, pero profe, la celulosa, profe, el peptidoglucano, son glúcidos. Exacto, son glúcidos, pero no son monosacáridos. Son polisacáridos. Un monosacárido puede tener de 3 a 7 carbonos, pero un polisacárido está formado por un monosacárido, otro. Y un monosacárido puede tener de 3 a 7 carbonos. Entonces la clave es avión. 2. Juan fue vacunado contra la varicela. Su organismo producirá inmunoglobulinas contra el antígeno administrado. Pregunta, ¿qué tipo de proteína se está sintetizando en el cuerpo de Juan? Vamos. Defensivas, ¿no? Muy bien. 3. Existen básicamente 3 tipos de ARN. ¿Cuál es el tipo de ARN que transporta aminoácidos? Mira, el ARN mensajero, el ARN transferencial y el ribosomal. A este se le llama el codón. A este se le llama anticodón. Y este es el que une el codón con el anticodón. Él tiene el código genético, que es la información genética. Él trae los aminoácidos. Se une este con este a través del ribosomal y forman aminoácidos para luego formar proteínas. ¿Cuál es la respuesta? Dedo. Te está preguntando, ¿quién transporta el aminoácido? La respuesta es el ADN transferencial. Y no te preocupes porque la semana que viene vamos a hablar de eso. La síntesis de proteínas. 4. Las siguientes afirmaciones están relacionadas a las funciones de las proteínas, excepto. ¿Transportan oxígeno en la sangre? Claro, a través de la hemoglobina, ¿no? Es una proteína. La coagulación sanguínea en los humanos, por supuesto. Hay proteínas que ayudan a almacenar, a liberar calcio. Contener información genética. ¿Almacenan información genética las proteínas? Se forman a partir de la información genética, pero almacenar, no. La impermeabilidad de las células, claro, participan en muchas funciones celulares. Clave casa. 5. De las siguientes funciones que puede cumplir las proteínas, una es incorrecta. ¿Son catalíticas? Sí, a través de las enzimas. ¿Conducen el calor? ¿Regulan el metabolismo? Claro, las hormonas. Las hormonas como la tiroxina, por ejemplo, ¿no? Participan en la defensa del organismo las inmunoglobulinas. Entonces, clave, beso. Vamos, participa de las preguntas. Esto es repaso, acá deberías participar más tú que yo. 6. Los niveles altos de triglicéridos podrían provocar patologías agudas y crónicas en una persona. De la siguiente lista, elija uno de los factores que no es responsable de elevar los triglicéridos. A ver. La diabetes, sí, la diabetes eleva los triglicéridos, sí. El uso excesivo de alcohol. Pregúntale a tu papito, pregúntale a tu hermano mayor, esa panza chelera que tiene. Enfermedad de los tiroides, claro. El hipotiroidismo y el hipertiroidismo producen niveles de triglicéridos altos. Hay personas con hipertiroidismo que debido a que el metabolismo es rápido no asimila muy bien las grasas, por eso es que se convierten en tejido adiposo. La falta de vitaminas, no, pues eso no tiene nada que ver. Nosotros en la semana 14 hemos hablado de enfermedades y hemos hablado de enfermedades carenciales y ahí en ningún momento te he hablado de alguna vitamina que genere pues la obesidad. 7. Los lípidos son moléculas muy variables, pueden tener conformaciones simples o complejas, no obstante pueden ser clasificados según presenten o no insolubilidad al agua, ¿no? Característica que le permite tener la función de
Debido a que la grasa no es insoluble al agua, quiere decir que el agua, que los lípidos forman estructuras que nos pueden proteger contra golpes, caídas. Por ejemplo, en la espalda tenemos mucha grasa. Por ejemplo, en los brazos tenemos mucha grasa. Los bíceps, los cuadríceps, los tríceps. En los cartílagos teníamos un líquido sinovial que separa los huesos, permite la libre flexión de las articulaciones. Por lo tanto, la clave es avión, función amortiguadora. 8. Es un componente que no se halla en los nucleócidos. Bueno, de repente no te he dicho que es un nucleócido, aunque creo que sí. A ver, lo voy a repetir. Un nucleótido es la unidad de los ácidos nucleicos. ¿Cómo está conformado un nucleótido? Por un grupo fosfato, tiene un azúcar pentosa, que tú sabes que si es el ADN, puede ser ribosa, si es el ARN, puede ser desoxirribosa, y tiene una base nitrogenada, la cual puede ser adenina, guanina, citosina y timina, ¿no? Muy bien. Ahora, todo esto es el nucleótido. Pero si yo junto solamente el azúcar pentosa más la base nitrogenada, ese es un nucleócido. Ahora, aquí me dice, es un componente que no se halla en los nucleócidos. ¿Cuál es la clave? Si un nucleócido solamente reúne al azúcar pentosa más la base nitrogenada, entonces, ¿qué no contiene un nucleócido? Un grupo fosfato. Si tú le agregas un grupo fosfato al nucleócido, ¿qué obtienes? Un nucleótido. La purina, las purinas son los tipos de bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas pueden ser purinas o pueden ser pirimidinas. Eso es la cantidad de anillos que tengan. Por ejemplo, las purinas tienen 2 anillitos, así. Así, las purinas. Las pirimidinas solamente tienen un anillito nada más. Purinas son adenina y guanina, pirimidinas, citosina, timina y uracila. Listo, entonces la clave aquí es avión. ¿Ya? Avión. 9. Vamos con la pregunta número 9. ¿Cuál es la función de las enzimas? ¿Cuál es la función de las enzimas? A ver, elevar la temperatura corporal, no. ¿Actúa sobre cualquier sustrato? No. A ver, lactosa, se utiliza lactasa. Sacarosa se utiliza sacarasa, ¿no? Lípidos, lipasa. Glúcidos, glucosidasa. Entonces no es cualquier sustrato, es el mismo sustrato. Modifica la velocidad de una reacción química, correcto. Sí, Casa, muy bien. 10. El consumo de fibra vegetal es indicado para los casos de estreñimiento agudo. Esto es porque tiene la capacidad de no ser degradada ni absorbida en el intestino. Por lo contrario, logra avanzar a través del tubo intestinal, uniéndose con moléculas de agua y por ello ablandan a las heces en formación. Entonces, podemos decir que la fibra vegetal está conformada por moléculas. Eso es química. Vamos, te han enseñado lo que es polar, lo que es apolar. Muy bien, hidrofílicas, perfecto. No puede ser hidrofóbicas porque serían apolar, por lo tanto, la fibra no avanzaría, se detendría, provocaría pues estreñimiento, hemorroides, no se puede. Y las heces serían más sólidas y no podrían avanzar por el colon. 11. En relación a los carbohidratos, responda verdadero o falso según corresponda y luego elija la alternativa correcta. Una persona con hipoglucemia, o sea, niveles bajos de glucosa, cuenta con niveles bajos de insulina y niveles altos de glucagón. La insulina es una hormona hipoglucemiante, reduce los niveles de glucosa. El glucagón
es una hormona hiperglucemiante, eleva los niveles de glucosa. ¿Será cierto o será falso? Si una persona está con hipoglucemia es porque los niveles de glucosa están bajos. Por lo tanto, ¿liberará mucha insulina? No. No. Verdadero. La celobiosa es un trisacárido. Falso, la celobiosa es un disacárido. Eso también está en tu material, ¿no? Los glúcidos. Sílice y agar-agar, ¿son polisacáridos presentes en las algas? Sí, claro, verdadero. ¿De acuerdo? Son preservantes naturales, ¿no? Colorantes naturales. La glucosa es una aldosa aldohexosa, verdadero, claro. Tiene el grupo CHO. En la fotosíntesis, la fructuosa se isomeriza a glucosa, claro. ¿Cuál es la clave? Avión, creo, ¿no? Avión es la clave. 12. Relaciona los niveles de organización con las estructuras de una proteína. Eso también lo vimos. Voy a hacerte recordar en el caso, ¿te has olvidado? ¿Te acuerdas que los niveles de organización de una proteína son primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria? Dime, ¿en qué niveles o a partir de qué nivel son considerados proteínas? Yo te dije, ¿ah? ¿A partir de qué niveles son consideradas proteínas? A partir de la terciaria y cuaternaria son proteínas. La primaria y secundaria son simplemente cadenas polipeptídicas que no sobrepasan los 50 aminoácidos. En la primaria son aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. En la secundaria puede ser alfa hélice y puede ser hoja plegada beta. En la terciaria es una cadena larga esférica formado por 2 o más estructuras secundarias. En la cuaternaria son 2 o más estructuras terciarias. Eso yo te enseñé. Incluso hablamos de 3 criterios, ¿te acuerdas? La primera era la molécula que participa, la segunda era el enlace que une esas moléculas y el tercer criterio era la forma que adoptaba esa molécula, ¿sí o no? Aquí la primera molécula sería aminoácidos unidas por enlace glucosídico y la forma es lineal. Aquí la molécula que participa es el esqueleto del polipéptido, el enlace que los une es puente de hidrógeno y enlace peptídico, y la forma puede ser alfa hélice y hoja plegada beta. Ni acá son proteínas. En la terciaria ya es una proteína porque tiene más de 51 aminoácidos. La molécula que participa es la cadena de grupo lateral. Así, ¿te acuerdas? El R que tenía, el R, acá era el hidrógeno, acá era el grupo carboxilo y acá era el grupo amino, ¿no? Entonces, en la terciaria participa el radical R. Los enlaces que participan, puente de hidrógeno, enlace peptídico, interacción hidrofóbica, puente disulfuro, atracción electrostática. La forma que adoptan, esférica o globular. En la cuaternaria pueden ser 2 o más estructuras terciarias. El enlace que los une son los mismos que participan en la terciaria. La forma que adoptan, globular. A ver, tú me dijiste la clave ya, ¿no? Beso, creo, ¿no? ¿Sí? Sí, está bien, beso. Beso. 13. Lucía y su papá se encontraban en el mercado a la espera de un plato de ceviche que ordenaron. Con la impaciencia por el hambre, ella le preguntó a su papá, ¿por qué no nos sirven ya? Y su papá le responde, espera, tiene que cocinarse bien el pescado. Lucía se quedó pensando y dijo, pero no veo el fuego. De acuerdo a esto, la respuesta del padre se fundamenta en ¿qué? Y eso está fácil, ¿ah? ¿Te acuerdas que una proteína, una hormona,
y una enzima se puede romper, ¿cómo se le llama cuando esa proteína se rompe? O sea, pasa de cuaternaria, terciaria, terciaria, secundaria, secundaria, primaria. Yo te enseñé eso. Te enseñé eso. Se le llama desnaturalización. ¿Y te acuerdas qué puede desnaturalizar una proteína? El pH y el calor. ¿Por qué crees que ella decía, oye, pero no veo el fuego? Ah, es que se estaba utilizando limón, pues, ¿no? Limón. El limón iba a desnaturalizar las proteínas de la carne del pescado, ¿no? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave, jóvenes? Dedo, muy bien. Perfecto, ya está, muy bien. Profe, usted también nos dijo que así como una proteína se puede desnaturalizar, una proteína también se puede renaturalizar, claro. Y te di el ejemplo, ¿no? Cuando te da fiebre y te recuperas. 14. Sobre los triglicéridos, marque la respuesta, marque verdadero o falso y luego elija la alternativa correcta. ¿Presentan 3 ácidos grasos? Eso es cierto. ¿Pero 3 alcoholes? No, 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 no. Solamente un alcohol. ¿Son consideradas grasas neutras? Sí, porque bien te pueden dar energía, como también pueden convertirse en tejido adiposo. ¿Se almacenan en los adipocitos? Claro, en el tejido adiposo. ¿Se metabolizan a ATP por beta-oxidación? Claro. O sea, los lípidos directamente no van al ciclo de Krebs. Los lípidos se tienen que convertir a piruvato. Tú ya sabes lo que es el piruvato. Este piruvato con oxígeno entra a las mitocondrias y realiza la respiración aeróbica. Esa es beta-oxidación, el paso de ácidos grasos a piruvato. La clave sería avión. 15. La transmisión del VIH es extremadamente rara. ¿Cuándo? ¿Cuándo es rara? Sería casa, ¿no? Cuando se recibe un órgano trasplantado de una persona con VIH. 16. La capilaridad es una propiedad de los fluidos que depende de su tensión superficial, la cual a su vez depende de la cohesión del fluido y que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. En el agua, esta propiedad es el resultado de 2 fuerzas, las cuales son, sí te había comentado, ¿no? Hay una fuerza que atrae moléculas de una misma sustancia, hay otra fuerza que atrae moléculas de diferentes sustancias. Esta es la fuerza de cohesión y esta es la fuerza de adición. La unión de estas 2 fuerzas genera la capilaridad, ¿no? Ahora, una pregunta. Yo tengo una duda. ¿Cuál de estas 2 fuerzas permite que el agua moje? Que el agua te moje. ¿Cuál de estas 2 fuerzas permite que el agua te moje? ¿La de cohesión o la de adhesión? Fácil. Adhesión, sí o no, porque las moléculas de agua se mezclan con las moléculas de tu piel. ¿Y te acuerdas cómo era en el caso de las aves, de las plumas de las aves? ¿Cómo era en el caso de las hojas? ¿Por qué no había fuerza de adhesión ahí? Porque no había fuerza de adhesión ahí. Muy bien, Sandro, exacto. Por una cera, ¿no? Por una grasa llamada la cutina. Muy bien, perfecto. Continuemos con la 17. La forma espacial que adopta una proteína para que cumpla una función depende de, ya eso es muy fácil. ¿A partir de qué estructura se considera una proteína? ¿A partir de qué nivel estructural se considera una proteína? Primario, secundario, terciario. Sería terciario. Muy bien, ¿cuál es la clave? Beso. 18. Con respecto a las propiedades del agua, marque verdadero o falso. A ver, humedece las membranas para favorecer el intercambio gaseoso. Sí, verdadero. Sirve como esqueleto hídrico en invertebrados. Claro. Ahí está la quitina, por ejemplo, ¿no?
Vehículo que transporta sustancias disueltas, en la sangre, por ejemplo, ¿no? La savia bruta, la savia elaborada. Si Juancito no consume calcio, las células de las glándulas paratiroides, por cierto, una glándula paratiroide produce una hormona llamada paratormona. La paratormona es una hormona hipercalcemiante, aumenta los niveles de calcio para movilizar calcio hacia la sangre. ¿Qué característica de los seres vivos está manifestándose? Vamos. ¿Esa es evolución? No. ¿Crecimiento? No. Relación mucho menos. Homeostasis, ¿no? Está regulando, ¿no? Ante una deficiencia de calcio, está produciendo paratormona para liberar más calcio. Homeostasis. 20. Con respecto a las biomoléculas inorgánicas, relacione ambas columnas y marque la respuesta correcta. A ver. Un buffer. ¿Qué hace un buffer? Un buffer es una biomolécula inorgánica que regula el pH. Si la pared del estómago recibe el jugo gástrico tiene un pH de 3,1, o sea, es ácido. Para eso, la pared del estómago, ¿te acuerdas que tiene un líquido? ¿Cómo se llama el líquido? Mucus, ¿sí o no? Este mucus es un tampón, es un buffer. De esa manera evita que el jugo gástrico dañe tu pared estomacal. Entonces, ¿qué hace un buffer? Mantiene constante el pH. CO2, intercambio gaseoso. pH, basicidad y alcalinidad de una disolución. Agua, alto vapor o alto punto de vaporización. Y 5, respiración aeróbica. ¿Cuál es la clave? 4, 3, 2, 1, 5. De eso creo, ¿no? Sí. 21. Un fenotipo es cualquier característica o rasgo observable de un organismo, como su morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiología y comportamiento. La diferencia entre genotipo y fenotipo es que el genotipo se puede distinguir observando el ADN y el fenotipo puede conocerse por medio de la observación de la apariencia externa de un organismo. En referencia al texto, el azúcar que brinda energía al nucleótido del ADN se llama el azúcar, no la sangre en sí, dice el azúcar del ADN. Dedo, ¿no? Desoxirribosa, dedo. Watson y Crick fueron los que descubrieron el ADN, ¿no? En la publicación de Nature en 1953, mencionan que el ADN tiene una replicación de tipo. A ver, el ADN es así. En la replicación del ADN se van a formar nuevas cadenas, pero mira, esas cadenas van a estar unidas a cadenas antiguas. Así es el modelo replicativo del ADN. Ese es el resultado de la replicación del ADN. Ahora, si fuera un proceso conservativo, sería que fuera por separado, pues verde y rojo, pero se mantienen. Entonces es semiconservativo. Claro. 23. Las aves marinas poseen una capacidad sorprendente para capturar a los peces. Por ejemplo, muchas de ellas tienen la capacidad de sumergirse en pleno vuelo en los mares para salir airosamente con la presa en su pico sin que sus plumas se mojen. Diga usted, ¿qué requisito debe cumplir la sustancia que cubre las plumas de este tipo de aves? Eso es fácil. Eso tiene que ver mucho con la pregunta que mencionamos de capilaridad, de cohesión y adhesión. Por ahí hice un comentario, dije, ¿no? ¿Qué sucede en el caso de las hojas de las plantas, en las plumas, ¿no? Ser una molécula apolar como las ceras, perfecto. 24. Un tesista ha extraído muestras de tierra de un lugar inexplorado que se considera rico en virus. El material lo cultiva en medios enriquecidos. Medios enriquecidos. Puede haber nutrientes, carbohidratos, proteínas, lípidos. Solamente nutrientes.
pero al cabo de 24 horas no logra conseguir que estos prosperen, o sea, no logra conseguir que estos virus se repliquen, ¿no? Cuando llega su asesor, se da cuenta de la razón de tal resultado y le explica que su experimento ha salido mal, ¿no? Porque te dice que ha encontrado virus en un espacio, en un espacio, ¿no? A la cual lo ha introducido a un material rico en nutrientes, pero dice que después de 24 horas no ha conseguido que estos virus pues prosperen, ¿no? Que se repliquen, ¿no? Que se dividan. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que para que un virus se divida, para que un virus se replique, qué tiene que pasar? ¿Qué es lo que obligadamente tiene que hacer este virus? ¿Mm? Los virus solo son replicados cuando se encuentran dentro de una célula. Avión. Listo. Vamos con la 25. Si una persona no consume colesterol en los alimentos, su organismo se podría ver afectado y esto provocaría que pueda producir más energía, no, pues al contrario, ¿no? El aumento de triglicéridos, si no hay colesterol, no hay triglicéridos. Producir la hormona insulina, ¿qué tiene que ver la insulina con los lípidos? Alteraciones en la fluidez de la membrana. El colesterol está acá al centro, mira. Este colesterol permite la entrada libre de los fluidos apolares. Permite la salida libre de los fluidos apolares por la bicapa de fosfolípidos. Así que si este colesterol no está, esas sustancias apolares le van a costar entrar por la bicapa, igual que salir. El colesterol se encarga de la fluidez, del paso de las sustancias apolares fácilmente por la bicapa. Bien. Tenemos un minuto más. A ver. ¿Cuál de las opciones completa correctamente el siguiente párrafo? Las moléculas constituidas solamente por carbono e hidrógeno, denominadas hidrocarburos, son no polares y no forman puentes de hidrógeno con el agua. Más bien son afines con otras moléculas no polares. Esta afinidad entre moléculas no polares se denomina fácil. La 25 es avión. A ver, la 26, ¿cuál es, muchachos? Si te dice que son no polares, entonces tiene que haber un puente que une estas moléculas, ¿no? No puede ser hidrofílica. Hidrofílica es polar. Hidratación es polar. Deshidratación es polar. Hidrofóbica. Bien. ¿Qué hora tenemos? Son las 2 en punto. Ya, me ganó la hora. 27. Dedo. 28. Dedo. 27 dedo. 28 dedo. 29, avión, y 30, casa. Muy bien, jóvenes. Termino de convertir este material a PDF y se lo comparto a Vanessa, ¿ya? Para que te lo pase. Muchas gracias, ha sido todo. Cuídense mucho, que tengan felices fiestas. Pórtense bien, no salgan, abríguense. Nos vemos, hasta luego, cuídense.